Y la quinta verdad que dijimos es que Dios no es espontáneo. No hace cosas espontáneas. Hoy, este hombre que es agradable, esta mujer que es simpática, espontánea, dice las cosas espontáneas. No, Dios tiene planificado todo el discurso que Él va a dar. Todo lo que hizo Jesús estaba escrito desde la antigüedad, desde Génesis, cuando el hombre cayó. Dios derramó sangre para cubrirlo. Allí comienza el Evangelio. Cuando el hombre, Adán y Eva, caen de la gracia de Dios, comienza la gracia para el hombre. Entonces Dios no es espontáneo, no preparó un camino de acuerdo a las circunstancias, a las adversidades, sino de acuerdo a su propio criterio, a su propio beneplácito. Eso lo dijimos el domingo pasado. También leímos Lamentaciones 4 del 1 al 2, cómo se ha ennegrecido el oro. Lamentaciones 4 del 1 al 2, cómo el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo, exclama Dios, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Entonces, yo les comenté que encontraba en este pasaje una similitud de lo que le sucedió al pueblo de Israel, las razones, las causas, el origen de esa deportación babilónica y lo que hoy pasa con la iglesia cristiana, con el pueblo evangélico, contigo y conmigo. Y encontré, se los comenté el domingo pasado, 10 razones por las cuales Dios se lamenta a través de la boca del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Hablamos que la primera razón, el primer código para entender los tiempos finales fue, y hoy debería servirnos como referencia, la rebelión de Israel. Hablamos en segundo lugar de la vergüenza que pasó Israel por causa de su pecado. Lo tercero fue el reconocimiento de sus propios caminos y el desconocimiento del llamado divino. Desconoció el llamado divino. En cuarto lugar, se congració con el mundo, mostrándoles todos los bienes y los tesoros que habían en el palacio y en el templo. En quinto lugar, se congració con el mundo, transó lo precioso por lo impuro. Eso está en Lamentaciones 1:11. Transó lo precioso por lo vil. Y aquí comenzamos entonces a hablar acerca de los códigos para entender los tiempos finales, la segunda parte. Y menciono los 5 códigos que faltan, que Dios me entregó para compartirlo con ustedes. Los 5 códigos restantes de los 10, los 5 para entender, discernir, comprender los tiempos finales, cómo se aproxima la venida de Cristo. Y quiero reiterar, reenfatizar el último que hablé el domingo pasado, que fue el número 6. El domingo yo dije que en sexto lugar, Israel se volvió indiferente al dolor ajeno. En Lamentaciones 4:3 dice, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Pero la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Tanta es la sed, versículo 4, tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se los da. Fíjese, amados hermanos, la hija de Israel, refiriéndose a Jerusalén, fue indiferente al dolor ajeno. Había dolor, tristeza y angustia, pero el pueblo lo despreció, lo desestimó como algo de su atención.
Se olvidaron del dolor ajeno. Romanos capítulo 9, versículo 2 dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está hablando por los de su nación, cómo se pierden, cómo se apartan del verdadero camino. Y creo que es un pasaje que nos serviría mucho a nosotros hoy reflexionar. Cómo los hijos de Dios se han desviado en su propia verdad, en su propio deseo, y creen tener la verdad y se apartan del camino verdadero y hacen un camino paralelo. Son cristianos en sus casas, cristianos en su trabajo, pero para muchos amigos míos, el templo, el santuario donde Dios estableció que deberíamos estar para congregarnos porque somos un cuerpo. No se olvide que la iglesia es un ente corporativo, un cuerpo, y la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Dice Pablo: tengo continuo dolor en mi corazón por causa de los de mi nación. La palabra dolor en griego es odune, y significa un dolor que consume, un dolor angustiante. Pablo está diciendo: el dolor me consume por la aflicción de los de mi nación. Pero eso no tuvo Israel en el pasado, aflicción por otros. Y hoy la iglesia se ha vuelto ególatra, egoísta, egocéntrica. El super yo, el yo y el yo mismo son lo que hoy prevalece en el pueblo de Dios. Mire, Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, refiriéndose a Cristo llegando cerca de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, lloró. Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Se reconoce como el texto más corto de la Biblia, no lo sé. Como la Biblia no fue escrita con versículos, ni con puntos, ni con guiones, entonces, ni con capítulos, entonces no sé si será el capítulo o el versículo más corto. En la Reina Valera puede serlo, pero no sé si en la vida de Jesús fue el versículo más corto. Pero Jesús lloró. La palabra lloró, llorar en griego es dakruo, y significa derramar lágrimas angustiosamente. Esa es la idea de la palabra lloró o dracuo, con K. Lloró angustiosamente, derramar lágrimas. Amados, cuando nos volvemos indiferentes al dolor ajeno, dejamos de ser hijos del reino y tan solo seguimos siendo iglesia. Y no se olvide que la iglesia es pasajera y el reino es eterno. Séptimo código para entender los tiempos finales, basado en lo que le pasó a Israel en la deportación babilónica, aplicado a la Biblia, a la vida de la iglesia de hoy. Séptimo, le abrieron las puertas al enemigo. Lamentaciones 4:12 dice: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. El gravísimo problema, amados, de este pasaje radica en que los destructores de las vidas de hombres y de mujeres del pueblo, de los hombres que debían velar, cuidar del pueblo, protegerlos, dar su propia vida si fuese necesario, hicieron todo lo contrario. Fueron los falsos
profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos maestros, quienes lideraban al pueblo de manera fraudulenta. Líderes falsos, apóstoles falsos, maestros falsos, sacerdotes y profetas falsos en el pasado, sacerdotes y profetas falsos en el presente, que destruyeron la vida en vez de protegerla, quienes dentro de la ciudad destruyeron toda la protección que Dios había establecido para el pueblo. A través de ellos mismos éramos lo que debíamos de cuidar, proteger, y destruimos a la iglesia. Esa gente que son fraudulentos, predicadores de la prosperidad, que destruyen las finanzas de un pueblo y traen desazón, traen angustia. Nunca olvides, amado hermano, amada hermana, nunca olvides que el que no aporta soluciones siempre es parte del problema. Número 8. En el pasado, la iglesia o el pueblo de Dios se fue a la cautividad babilónica porque hubo gente que derramó sangre inocente. Sangre inocente. Lamentaciones 4:13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Por causa de esos profetas falsos, de esos sacerdotes falsos, de esos pastores falsos, de esos líderes falsos, es que vino el caos a Jerusalén. Los que tenían que resguardar, proteger, enseñar la sana doctrina. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes y enséñense y canten himnos espirituales a Dios. Pero esa palabra no moraba ni en Jerusalén en el cautiverio babilónico, ni hoy mora mucho, porque la gente no lee la Biblia, la gente no estudia, no escudriña la palabra de Dios, pero sí tiene en su mente muchas cosas. Será, amigos amados, que Dios nos está llamando la atención a través de esta pandemia, como lo hizo con Israel a través del cautiverio egipcio, cautiverio sirio, cautiverio babilónico, cautiverio romano. Porque aunque los hebreos digan en Roma estábamos relajados, no había persecución. ¿Cómo que no había persecución? Ellos no iban para donde querían, no atravesaban ciertas calles que no se les daba para atravesar, estaban reducidos a un lugar. Y por causa de ese sitio romano al pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel se congració con los romanos para que les dieran un espacio para moverse, pero siempre controlados, vigilados y detenidos por los romanos. No es el tema. Un día vamos a hablar de la supuesta libertad que el pueblo hebreo tenía en Roma, la supuesta, pero no estaban allí. Entonces Dios tuvo que llamarle la atención al pueblo de Israel con la cautividad babilónica de la que estamos hablando ahora. El pueblo fue prisionero de los babilonios por causa de los profetas, sacerdotes, apóstoles, evangelistas y maestros, diáconos y músicos que se autoexaltaron, músicos que hicieron conciertos y recitales en donde afloraba un desafío a un Dios que
tenía que obedecerle, parece que tenían que darle órdenes a Dios para que sanara a alguien, y no es así. No soy yo el que le da las órdenes a Dios, es Dios el que obedece. No soy yo el que establezco las reglas bíblicas, es la Biblia la que establece las reglas mías, amados hermanos. Por eso que el pueblo cayó en eso, y es por eso que nosotros estamos cayendo en esto también, que es la pandemia. Número 9. Noveno código para discernir los tiempos que vivimos. Los salvadores abandonaron su misión. Lamentaciones 4:17. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Los salvadores, Israel, necesitaba ser salvado. Los salvadores enviados por Dios, el pueblo hebreo, necesitaba ser salvado de la cautividad babilónica. Pero sabe, le tengo una noticia. Como yo dije al principio, y a algunos que no entienden esto, Dios es absoluto, Dios manda, gobierna, Dios es Señor de todas las cosas. Dios permitió que el pueblo fuese disciplinado a través de la cautividad babilónica. Pero no me malentienda, no me escuchó mal. Yo digo, Dios lo permitió en lenguaje humano, pero en el lenguaje divino es Dios lo quiso. Así como Dios dijo antes de sacar a Israel de la esclavitud egipcia, voy a mandar unas plagas, y el pueblo le decía, Señor, pero salgamos luego. No, voy a mandar unas plagas, y cada plaga se tomó su tiempo en llegar y deshacer lo que tenía que deshacer. Cada plaga a Egipto fue enviada por el Dios omnipotente. Plagas de muerte enviadas por el Dios de la vida. Plagas de enfermedad enviadas por el Dios de la sanidad. Plagas de muerte de los primogénitos enviadas por el Dios del nacimiento, del Dios de la vida. Plagas que consumieron al pueblo egipcio enviadas por el Dios que daba vida al pueblo hebreo. Es decir, no hay contradicción entre el Dios de la vida y el mismo Dios de la muerte, porque aún Satanás, mi Señor lo reprenda, está sujeto al designio y al gobierno de Dios. Dice la Biblia que los espíritus demoníacos obedecen y tiemblan ante Dios. Pero pareciera que nosotros no tememos ni temblamos siquiera ante el nombre de Dios, y no somos las personas idóneas. Dios tenga misericordia de nosotros, porque lo que viene es catastrófico, amigos amados, y solo los que estamos basados, usted y yo, los que estamos fundamentados, usted y yo, en la palabra de Dios, seguiremos firmes. Porque hemos construido nuestra vida, nuestra casa en la roca que es Cristo Jesús, y no en la arena del mundo que la ha construido el hombre sin Cristo. Pero este código, el código de los que abandonaron su misión por dedicarse a cosas personales, tenga cuidado que lo que está usted levantando en un movimiento, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Dios lo destruye. Así lo hizo con Faraón, así lo hizo con Nabucodonosor, así lo hizo con los romanos y así lo ha hecho siempre. Dios nos protege, pero también Dios nos exige, nos demanda que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Él ha establecido. Amigos, el 10º código para entender, discernir los tiempos que estamos viviendo. El ungido fue apresado por sus pecados. El ungido fue apresado
por sus pecados. Lamentaciones 4:20. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Dios, de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. La nación ungida, la nación protegida por Dios, la nación cuidada por Dios como la gallina que cuida sus polluelos. Esa nación fue destruida por el propio lazo que armaron ellos mismos para sí mismos. No fueron los malos los babilonios, no fueron malos los egipcios, ni fueron malos los sirios, ni fueron malos los romanos. Cada imperio hizo lo que quería y lo que tenía que hacer. Estar en el plan de Dios. El imperio egipcio era un imperio para gobernar el mundo y gobernó el mundo. El imperio babilonio o babilónico era un imperio destinado por Dios y Dios le dio atribuciones para gobernar al planeta igual que a Roma. Gobernar el planeta, igual que a Grecia, gobernar el planeta, y le dio armas, inteligencia y sabiduría. Porque sin la ayuda de Dios, ni Egipto, ni Babilonia, ni Roma, ni Siria, ni Grecia hubiesen hecho lo que hicieron y lo que está en la historia de la humanidad. Por lo tanto, ellos fueron instrumentos usados por Dios para destruir, derribar a una nación que era la nación de Dios, que era el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios entendiera que con Dios no se juega, con Dios no se hacen cambalaches. Yo te doy y tú me das, yo te adoro y tú me bendices, Señor. No, amigos míos, así no es el juego. El juego lo ha dictado Dios en la eternidad y tú te metes o pagas las consecuencias delante de un Dios que es todopoderoso. Quiero concluir, amigos amados. Lo que vale de verdad, lo que de verdad vale es esto. No importa si has caído, dónde has caído, cuántas veces has caído. No importa cuánto te dañaste o te dañaron, no importa eso. Lo que importa de verdad es si quieres levantarte, si en medio de esta pandemia quieres volver a ser el mismo, hacer de tu vida el templo. Y cuando hablan el templo, cuando abran los templos, nos permitan tener reuniones, entonces vamos a ir sabiendo que somos nosotros el templo y que Dios no habita en templos hechos por manos humanas que son una simple figura del Dios verdadero. Dios habita en nuestro corazón. Pero tú tienes que abrir tu corazón. No puedes seguir camuflándote, escondiéndote como un día Adán se escondió por la vergüenza que tenía de su desnudez frente a Eva. Es el tiempo, es el momento preciso para seguir con tus planes, pero bajo el alero del proyecto mayor, del plan mayor que es Dios. Porque si no, todo lo que construyas, todo lo que edifiques, todo lo que hagas en esta vida será un fracaso rotundo porque te has olvidado de Dios y te has acordado de las cosas materiales que perecen. Amado, estos son códigos que te ruego que los repitas, los revises, los veas una y otra vez. Porque lo que le sucedió al pueblo de Israel en el pasado, hoy nos está pasando a nosotros, la iglesia de Cristo. Porque esta pandemia, coronavirus, COVID-19, Dios la envió para la iglesia, por la iglesia y en la iglesia, para librarnos de lo que vendrá. Así como mandó a Cristo a sufrir, le preparó un camino de sufrimiento, dice Isaías. Y lo metió, el Padre lo metió en el sufrimiento para que después fuese glorificado y exaltado sobre todo nombre.
Aprovecha esta ocasión de meterte en el sufrimiento, en la vida, no te digo que te contagies, no te digo que salgas a la calle a cualquier hora. Te estoy diciendo que en medio de los templos cerrados hagas de tu casa un templo. Alguna vez que tu hogar sirva para templos. Y deja lo malo y comienza a ponerte al día con Dios en todo lo que ha demandado de ti. Siempre hay un nuevo comienzo. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad. Te bendecimos, Señor. Te honramos y bendigo a cada hermano. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea reparadora, restauradora, edificadora. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.